Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a una escuela sabática más. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar aquí compartiendo este estudio con ustedes. Les agradezco de antemano que sigan con nosotros. Vamos a tener un estudio muy bonito. Antes de hacerlo, quiero invitarlos a que inclinen su servicio. Vamos a orar. Vamos a poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito. En el nombre, Señor, de tu Hijo Jesús, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de servirte, por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir tu palabra. Permite, Señor, que al así hacerlo, podamos nosotros aprender de ella, podamos, Señor, enderezar nuestros caminos, que venga a ser como una luz que alumbre delante de nosotros, que nos indique, Señor, por dónde debemos caminar. Bendice, Señor, tu palabra, bendice esta congregación y permite, Padre, que ya pronto podamos estar nuevamente juntos, reunidos aquí en tu templo. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con esta escuela sabática el día de hoy. Es una lección, la número 4, se titula Sigue el camino de la disciplina. Es un título, hermanos, muy importante. La disciplina es un carácter, una virtud que todo ser humano debemos desarrollar. Es una de las herramientas más importantes, como lo vamos a ver en la escuela, para modelar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro interior. Todo, hermanos, lo que nosotros quisiéramos aprender, bueno, pues si contamos con la disciplina, estoy por seguro que lo podemos lograr. Tanto como el que quiere aprender a boxear, como el que quiere aprender a jugar fútbol, el que quiere aprender a tocar guitarra. Para todo, hermanos, es indispensable tener una buena disciplina. Y hoy en el libro de Proverbios se nos insta, se nos hace hincapié a que desarrollemos nosotros esta virtud en nuestras vidas de la disciplina. Así es que sigue el camino de la disciplina, es el título de esta lección número 4 de la escuela sabática. Y tenemos, hermanos, ahí un verso para memorizar que dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Proverbios capítulo 1 y versículo 33. Es importante, hermanos, escuchar a los demás, escuchar a los sabios y nosotros aprender de ellos. Aquí habla la sabiduría y por eso dice, mas el que me oyere, el que estuviere atento a sus palabras, habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Ese es el verso, hermanos, que tenemos para memorizar en esta escuela sabática. Y tenemos un objetivo, hermanos, que a lo largo de este estudio debemos nosotros encontrar, debemos nosotros estar de acuerdo y alcanzar ese objetivo por el cual nosotros estamos aquí en este estudio. Y el objetivo, hermanos, es reconocer que el crecimiento espiritual solo llega por medio de la disciplina. Es importante, hermanos, saber esta última parte del objetivo. Solo llega por medio de la disciplina, es decir, si somos indisciplinados, pues es imposible, hermanos, que tengamos nosotros como hijos de Dios, que tengamos un crecimiento espiritual. Solamente al ser disciplinados, al ser obedientes a su palabra, es la única, hermanos, la única forma por la cual nosotros podemos crecer espiritualmente y llegar a ser personas maduros, como dice Pablo, y no como niños que seamos llevados por todo viento de doctrina. Es importante, hermanos, remarcar este objetivo, como siempre lo hacemos, de reconocer que el crecimiento espiritual solo llega por medio de la disciplina. Y vamos a pasar a la narración. Si me acompaña, voy a ir leyendo la narración, usted me va a ir siguiendo ahí en su casa. Recuerde que estamos en la escuela sabática, lección número 4. Y la narración dice así: la vida involucra una serie de problemas, ante los cuales o nos lamentamos o los resolvemos. Confiamos en la compañía e intervención de Dios en las situaciones de vida de sus hijos, pero en lo que toca a nuestra parte de acción, diremos que es vital adquirir la habilidad para resolver los problemas. La disciplina es la principal herramienta que necesitamos para ello. La mayoría de las personas padecemos una tendencia a eludir los problemas.
y los sufrimientos inherentes de son la base primaria de toda actitud enfermiza. Debemos, ponga atención en esta parte, debemos inculcar en nosotros y en nuestros hijos los medios de alcanzar la salud espiritual, afrontando la necesidad de sufrir y de experimentar el dolor. La disciplina implica un proceso de aprendizaje y crecimiento. El escritor cristiano Scott hace un planteamiento interesante en su libro El camino menos transitado. Afirma que hace falta disciplina, que consiste en postergar la gratificación, aceptar la responsabilidad, dedicar atención a la verdad y buscar el equilibrio. Estos instrumentos son ejercitados por medio de la voluntad, cuya fuente de energía es el amor. ¿En qué consisten estos principios? La postergación de la gratificación es un proceso que supone programar lo agradable y lo desagradable de la vida de manera tal que aumente el placer en el experimentar primero el displacer con la cual se acaba. Es necesario aceptar la responsabilidad al enfrentar problemas, ya que cometemos errores como buscar soluciones instantáneas o tener la esperanza de que desaparezcan por sí solos. Cuando tratamos de eludir la responsabilidad de nuestra propia conducta, procuramos transferir esa responsabilidad a otro individuo, a otra organización o a otra entidad. Pero eso significa renunciar a nuestro poder para solucionar las cosas. Asumir las decisiones que nos corresponden es ser libres. Adquirir sabiduría consiste en la tarea de comprender la realidad del mundo, definir lo que es verdad. Nuestra visión de esta realidad es como un mapa en el cual se representa el terreno de la vida. Si el mapa es verdadero y exacto, sabremos dónde estamos y sabremos cómo llegar a otro punto. Solo con disciplina podemos revisar y corregir nuestros mapas. Es trascendental tener el valor de enfrentarnos al hecho de no haber alcanzado tal claridad sobre la realidad del mundo como de quienes somos. El equilibrio al que las personas estamos llamados nos dice lo difícil y compleja que puede ser la disciplina, ya que exige flexibilidad y juicio. Hay actitudes a las cuales debemos renunciar, como la fantasía de creer que podemos hacer todo, al deseo de posesión total, a la dependencia de otros, a las imágenes deformadas de nosotros y de los demás, al deseo de verse libre de todo compromiso, a los valores temporales, a varias formas de poder temporal, asimismo a la vida misma. El libro de Proverbios enseña que los sensatos están dispuestos a soportar el dolor físico o emocional a causa de sus decisiones, empero sin perder su capacidad de decidir. El pecado también está en la tendencia de estropear las cosas, como favorecer el corto plazo, y con ello degradamos lo superior. Cuando esta forma de pecado se comete una y otra vez, la insensatez produce nuestra lealtad a un amor inferior. Es raro que la gente cometa grandes pecados a partir de la nada. Por lo general, pasa por una serie de puertas. Pequeñas concesiones morales de un día hacen más probable cometer otras mayores al día siguiente. Una persona que se miente pronto no podrá distinguir cuándo lo hace o cuándo no. Algunos tienen un problema desmedido con la ira, con el alcohol o las drogas. La gente ha alcanzado la gloria logrando cosas externas, pero ha forjado su carácter luchando contra sus pecados. La gente se vuelve firme, estable y digna de respetarse a sí misma por haber derrotado sus impulsos destructivos o al menos por haber
luchado contra ellos. Es importante, hermanos, entender lo que la disciplina significa para nosotros como hijos de Dios. Tener una disciplina, hermanos, es lo que va a ir forjando nuestro carácter en cualquier situación de nuestras vidas. Simplemente pongámoslo de esta manera, el venir a la iglesia, tenemos que tener la disciplina, hermanos, nosotros de estar en punto de las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Mas, sin embargo, pues de todos soy yo el primero que siempre 2, 3 minutos tarde. Entonces, no somos congruentes con lo que hablamos y lo que estudiamos. Es importante, hermanos, la disciplina nos pega a todos sin excepciones en alguna o en otra área de nuestras vidas. Algunos no somos disciplinados a la hora de llegar a tiempo, otros, como dice el escritor, tienen problemas quizás de drogadicción, quizás de alcohol, quizás de la ira, tantas y tantas situaciones que enfrentamos en nuestras vidas como personas, y no es, hermanos, sino con una buena disciplina que nosotros podemos luchar contra ello. Miren, si usted comienza hoy a luchar contra eso que está batallando en su vida, que no puede cambiar su carácter, si comienza hoy, es más probable que termine mañana que si no lo empieza. Así es que es importante, hermanos, comenzar a desarrollar la disciplina, esa virtud tan importante de nosotros como hijos de Dios. Llámese en la vida secular, llámese en la vida religiosa, pues es de gran importancia, hermanos, ser personas disciplinados. Por eso la escuela nos insta en esta escuela sabática, sigue el camino de la disciplina. Y vamos hermanos, a pasar el análisis, vamos a ir leyendo algunos párrafos, vamos a ir viendo las citas bíblicas para entender qué es lo que los escritores de esta escuela nos han relacionado junto con la Escritura acerca de lo que la disciplina significa en nuestras vidas. Así es que si está de acuerdo conmigo, pues vamos al análisis, el número 1, titulado La sensatez conduce a vivir de manera responsable. Si vemos este encabezado, hermanos, una persona sensata, pues su vida está conducida a vivir de manera responsable. Y dice ahí el número 1, los pecados que se dejan pasar tienen efectos prácticos y desastrosos. La pereza puede quebrar una empresa. La glotonería y la embriaguez pueden acarrear desastres a una familia. La lujuria puede arruinar a los jóvenes. La vanidad lleva a gastos excesivos y finalmente a la bancarrota. Haga una lista, dice la Escritura, la escuela, haga una lista de lo que enseña Proverbios sobre la moderación. Y vamos a leer únicamente la primera cita, que es Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17, que dice así: mejor es lo poco con temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Entonces podemos entender qué es lo que dice el libro de Proverbios acerca de la moderación. Mire, no vale más el que tiene más, dicen por ahí, sino el que necesita menos. Es mejor, como dice la Escritura, en lo poco con el temor de Jehová que la abundancia donde hay turbación. Así es que la Escritura enseña esto acerca de la moderación. Y seguimos diciendo más adelante ahí. Dice sobre el trabajo responsable. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca del trabajo responsable? Mire, Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8, dice: ve a la hormiga, oh perezosos. Dice: mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Yo sé que la Escritura, hermanos, nos insta a no ser perezosos. Si vemos ese pequeño animalito, como todo el día va y viene, unos van y otros vienen, unos van y otros vienen, y cuando viene la tormenta, pues ellos se encuentran siempre preparados.
Al menos yo nunca he visto una hormiga que ande yendo y viniendo cuando está la lluvia fuerte. Siempre se meten bajo tierra. ¿Por qué? Porque durante el verano ellos se prepararon su comida, prepararon su mantenimiento para los días malos. No así el perezoso, ¿verdad? Que se deja todo hasta última hora. Así es que nos enseña sobre el trabajo responsable. Pues simplemente, ¿verdad? Que veamos la hormiga como ella, no teniendo señor, no teniendo capitán, y ella recoge a tiempo para la siega su mantenimiento. ¿Qué nos dice también sobre la mentira y sobre los chismes? Sobre la mentira, hermanos, y sobre los chismes, dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículos 27 al 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Por qué es importante, hermanos, analizar este verso? Mire, Santiago, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Santiago nos dice que uno de los peores miembros que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues es nuestra lengua. ¿Por qué? Porque con ella bendecimos a Dios, pero con ella misma a veces maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Así que es importante entender y aprender a dominar mejor nuestras palabras en una forma sensata y con una disciplina, hermanos, que debemos ir desarrollando. Sobre la justicia, ¿qué nos dice? Miren, Proverbios capítulo 28, versos 6 al 7, dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Eso nos dice, hermanos, Proverbios capítulo 28, versículos 6 y 7. ¿Qué fundamento espiritual tienen estos preceptos? ¿Qué tipo de vida nos propone Dios en su palabra de sabiduría? Pues, hermanos, Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida íntegra, una vida, hermanos, completa, que tengamos, hermanos, la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida para que como dice Mateo capítulo 5, me parece, versículos 13, para que las personas vean nuestras buenas obras y alaben a Dios. Esa es nuestra misión, hermanos, ser santos, dice Jesucristo, como vuestro Padre es santo. Así es que estamos llamados, hermanos, a santidad y solamente lo podemos lograr con una buena disciplina. El número 2 ahí del análisis 1, dice, un corazón abierto a dar y servir alcanza bendiciones para sí mismo, invita a la generosidad. Estudie Proverbios 11, 24 al 31 y explique cuál es la satisfacción del que tiene la gracia de dar, y no solo en lo económico, dice entre paréntesis. ¿Dónde está la bienaventuranza especial? Y hay varias citas ahí, Proverbios 21, 19, 17, 14, 21, 19, 17 y Salmos 41, 1. Dice, es importante hablar a tiempo lo que es debido con benevolencia. Mire, dice Proverbios capítulo 11 y versículo 25. Dice Proverbios 11, 25, el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Entonces es importante, hermanos, aquí solamente leer esta cita nos damos cuenta de la gran bienaventuranza que nosotros podemos encontrar cuando nosotros abrimos nuestro corazón a alguien, cuando abrimos nuestra mano a ayudar al más necesitado. ¿Qué bienaventuranza hay? Mire, Proverbios 14, 21 dice así, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Salmos 41, 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. ¿Qué más bienaventuranza que es, hermanos? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová, según Salmos capítulo 41 y verso 1. Es importante, hermanos, hablar a tiempo y lo que es debido con benevolencia.
Sobre hablar a tiempo nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es importante, hermanos, decir las palabras y decirlas a tiempo y saber cómo decirlas. ¿Por qué? Porque dice la última pregunta, ¿qué efecto pueden tener las palabras? Bueno, con nuestra palabra, hermanos, nosotros podemos construir, pero también, hermanos, podemos destruir. Así es que es importante nosotros saber cómo debemos hablar, a quién debemos hablar y debemos también aprender cuándo debemos callar. Es importante, hermanos, saber utilizar ese don que nos ha dado de la palabra para poder, hermanos, hablar a las gentes, para edificar, para enseñar. Pablo le decía a Timoteo ahí por el capítulo 4, versículos, me parece 1 al 6, insta, instruye, corrige, redarguya, en tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea necesario hablar la palabra, es importante, hermanos, dar la palabra que construye. Y es importante, hermanos, cuando estamos en ira, aprender también cómo callar. Si pasamos, hermanos, al número 2, ahí del análisis, número 2 romano, dice la introducción, la corona de la victoria se alcanza con la dedicación y el esfuerzo constante. Para nada, hermanos, es un secreto. Si alguno dice por ahí un dicho muy famoso ahí en San Pedro Garza García, que el que quiere azul celeste, pues que le cueste, ¿verdad? Eso me lo enseñó mi pastor. Y dice, por eso dice el encabezado, la corona de la victoria se alcanza con la dedicación y el esfuerzo constante. Y dice ahí el número 1, Pablo entendió que el discipulado es como la carrera de un atleta, que hay que saber correrla, según 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Espero que la haya leído, si no ahorita vamos a leer un poco. Dice, ¿a qué nos invita Pablo? ¿Qué quiere decir con la frase golpeó mi cuerpo? ¿Fue Pablo congruente con sus palabras? Y pues varias ocasiones hemos hablado de la vida de Pablo, se ha hecho un estudio acerca de en los zapatos de, y me parece que en un tiempo hablábamos acerca del apóstol Pablo. Pero dice 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nos habla, hermanos, aquí el Pablo de la determinación con la que nosotros debemos de seguir el Evangelio. Tenemos que estar aplicados, disciplinados en seguir el Evangelio, aprender de la Escritura y ponerla, hermanos, por obra. ¿Por qué? Porque como mismo Pablo lo decía, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobados. Así es que las grandes cosas, hermanos, la corona de la victoria se alcanza con la dedicación y el esfuerzo constante. No debemos, hermanos, dar por hecho que ya porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, ya por eso estamos en una burbuja protegidos. No, hermanos, es imposible estar de esa manera. Hay asechanzas de Satanás por un lado y por otro, y dice que puede hacer caer incluso a los escogidos, hermanos. Y es que debemos de estar atentos, debemos estar diligentes y debemos estar disciplinados en las cosas del Evangelio. El número 2 ahí del inciso 2 romano dice, la persona sensata haya satisfacción de mantener control de sus impulsos. Analice lo que dice Santiago al respecto en capítulo 3, versículo 2, y vea también Salmos 39:1 y comente las declaraciones. Lo veíamos hace un instante
es lo que dice Santiago, pero dice, si lo leemos en la Escritura, dice, porque todos, es decir, todos, dice, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que es importante, hermanos, saber cómo debemos dominar nuestras palabras para poder así también dominar todo nuestro cuerpo. Y Salmos 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Por qué dice que en tanto que el impío esté delante de mí? Mire, recuerde que Cristo Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo. Tenemos una multitud allá afuera que están viendo. Cuando un hijo de Dios comete un error, se sabe por doquier. ¿Y qué es lo primero que se hace? Pues se menosprecia toda la iglesia, se menosprecia toda la congregación. Por eso dice aquí en Salmos 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es importante, hermanos, saber cómo debemos conducirnos. Ya lo dijo el mismo proverbista Salomón, que una mosca muerta en el perfume del perfumista hace, hermanos, ceder todo el perfume. Pasamos, hermanos, al análisis número 3, y dice el título ahí, la sabiduría práctica es la aplicación de ciertos principios bíblicos, entre otros. Yo diría de todos los principios bíblicos, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso es la Escritura, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia a todos los que querramos, hermanos. Así es que la sabiduría práctica es la aplicación de todos los principios bíblicos, entre otros. Dice ahí el número 1, no vivimos para ser felices, vivimos para ser santos. Generalmente buscamos el placer, pero en el fondo los seres humanos estamos llamados a la grandeza moral. Lea y dialogue sobre Efesios 2:10. El propósito del ser humano es que conozca a Dios y que se deje guiar por Él. Mire, Efesios 2:10 es un versículo muy conocido. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados, hermanos, para hacer buenas obras delante de Dios. Dios, hermanos, nos creó para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Así es que debemos de conocer a Dios y debemos de dejarnos guiar por Él. Mire, Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. También Proverbios 2, capítulo 5, Proverbios capítulo 2, versículo 5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y Proverbios 3, 1-4 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, según dice Proverbios capítulo 3, versículos 1-4. Entonces el camino dice ahí el número 2. Tenemos otra cita ahí, Proverbios capítulo 30, versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y dice ahí, la dirección de la palabra de Dios es protección frente a los peligros. Entonces, ¿de qué manera se cumple esto? Pues es importante, hermanos, lo dice Proverbios, me parece 20, capítulo 6, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella. Mire, si nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nos enseña
Al menos yo cuando vine a conocer de la Escritura, aprendí unas frases muy cortas. La primera dice, no mentirás. Y eso cuando voy a decir, soy tentado a decir una mentira, me recuerdo, no mentirás. Hay otra frase por ahí en la Escritura que dice, no robarás. Hay otra que dice, no matarás, no cometerás adulterio. Tantas y tantas cosas que nosotros nos hacen reflexionar antes de cometer el pecado. Así es que, ¿cómo se cumple esto? ¿De qué manera se cumple esto en nuestras vidas? Pues dice el 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que es importante, hermanos, nosotros llenarnos, nutrirnos de la palabra de Dios para que podamos tener una vida ordenada, para que podamos tener una vida disciplinada. Y dice el número 2, el camino del carácter es largo y comienza con una comprensión precisa de nuestras actitudes, reconociendo que somos criaturas imperfectas. Tenemos una tendencia innata al egoísmo y la presunción, a vernos como si todo girara a nuestro alrededor. Decidimos hacer algo, pero terminamos haciendo lo opuesto. Sabemos lo que es profundo e importante en la vida, pero continuamos persiguiendo lo vano y tribal, como lo describe Pablo en Romanos 7, 10 al 25. Dice, opine sobre las fuerzas que disputan en la voluntad humana. Mire, Pablo se encontraba en un dilema, dice el capítulo 7, verso 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, la mente, hermanos, se encuentra entre dos aguas. No sabemos, queremos hacer una cosa, pero hacemos todo lo contrario. Muchas veces, a veces nos encontramos en esa misma situación, que no podemos, hermanos, atender a las cosas que nosotros queremos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos esa lucha que comienza en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, después se convierten en acciones y nosotros las dejamos que florezcan dentro de nosotros. Por eso es importante estar socorridos, estar bendecidos con la palabra de nuestro Dios. Dice ahí el número 3, la clave, ponga atención, es importante. La clave para superar la debilidad es la humildad. Ser humilde ante Dios es tener la disposición de obediencia a su palabra. Revise lo que declara Proverbios capítulo 15, verso 33 y 22, 4. Y Proverbios capítulo 15, verso 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Continúa diciendo, dice, dice, ¿qué promesa manifiesta Isaías 54, 13? Y dice Isaías 54, 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Imagínense, hermanos, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es lo que manifiesta el profeta Isaías. Jehová Dios, hermanos, enseñará a todos. Hay un pasaje en aquellos, no me recuerdo la cita, pero dice, en aquel día nadie dirá, conoce al Señor, porque todo mundo le conocerá. Vamos a pasar, hermanos, a la aplicación. Dice, ¿hacia dónde debería orientar mi vida? Son unas preguntas personales, hermanos, espero que se las haga usted también ahí en su hogar. Dice, ¿hacia dónde debería orientar mi vida? ¿Quién soy y cuáles son mis tendencias de carácter? ¿Cómo modelar mi naturaleza para volverla mejor cada día? ¿Qué virtudes son las más importantes de cultivar y qué debilidades las más temibles? Esas preguntas, hermanos, deben estar claras en nuestra mente. Cualquier cosa, hermanos, cualquier pecado, cualquier naturaleza pecaminosa, pues dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Pues con escuchar la palabra de Jehová.
nuestro Dios, ¿verdad? Es importante, hermanos, vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos construye nuestra vida, nos transforma nuestro carácter. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12 que la palabra de Dios es penetrante, hermanos, como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Todos sabemos el resto. Así es que el inciso B dice: el carácter se forja en el curso de nuestra confortación interior. Es un conjunto de disposiciones, deseos y hábitos que se graban lentamente durante la lucha contra la debilidad. Te vuelves más disciplinado, considerado y cordial mediante un millar de pequeños actos de autocontrol, generosidad, servicio, amistad y gozo refinado. Si tomas decisiones disciplinadas y prudentes, poco a poco grabarás en tu mente ciertas tendencias. ¿Crees que estás en el proceso de crecer espiritual y moralmente? ¿Hay decisiones que debe tomar ahora? ¿Necesitas ayuda para superar alguna debilidad específica? Mire, es importante entender esto. Te vuelves más disciplinado, considerado y cordial mediante un millar de pequeños actos de autocontrol, de generosidad, de servicio. Al igual, hermanos, como veíamos en la narración acerca del pecado, que comienza en una etapa gradual, es decir, de menor a mayor, vamos permitiendo unas cositas por allí, después permitimos unas cosotas por ahí, y vamos creciendo en nuestra maldad. Pues de la misma manera, hermanos, podemos modelar nuestro carácter. ¿Cómo lo hacemos? Con pequeños detalles diariamente, pequeños pasos, cambiando nuestras acciones, nuestras actitudes en pasitos pequeños. Al final, hermanos, recorreremos grandes distancias. Así es que, hermanos, tenemos ya para concluir, vamos a leer la conclusión. Dice: podemos elevar la espiritualidad cuando realizamos actos de moderación y privilegiamos una vida sencilla. Aunque nadie lo perciba, de lo contrario, la búsqueda ansiosa por el placer nos ahogará. Si no desarrollamos un carácter coherente en esta forma, nuestra vida se vendrá abajo tarde o temprano. Pero si nos comportamos con habitual autodisciplina, seremos constantes y confiables. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Según dice, hermanos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 1. Es importante, hermanos, que debemos nosotros comportarnos de acuerdo, no a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y nos despedimos de antemano. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, aunque sea, hermanos, a la distancia. Vamos a orar y me despido. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias, Padre bendito, porque nos permitiste abrir tu Escritura. Permite, Señor, que la disciplina, que el autocontrol, permite, Señor, que vengan, Señor, a moderar, a cambiar, Señor, nuestro carácter para tu honra y para tu gloria, Señor. Ayuda, Señor, al que está en problemas, ayuda a cada uno en sus debilidades. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, te lo suplicamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este programa que estamos haciendo para poder entrar a sus hogares y predicar la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre bendito, porque tenemos la oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poderlo hacer, sobre todo poder tener entendimiento, Señor, al estarla dando y escucharla también, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos en sus hogares y, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre, a través de
tu palabra, Padre, y sobre todo en estos momentos difíciles. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ver la historia de Elías. En esta historia de Elías hay una parte que muchos nos hemos referido cuando leíamos de cómo Dios a través de unos cuervos ayudaron a Elías a llevarle pan para poder comer. Y muchos hemos hecho referencia de que de este pan, o la Biblia dice que era una torta. No es una torta como la que nosotros conocemos, pero vamos a ver que era un pan cocido en piedras calientes, pero que este pan hizo que a Elías tuviera mucha fuerza y podía caminar 40 días y 40 noches. Y le podríamos decir un pan milagroso o la torta milagrosa. En 1 de Reyes capítulo 18, verso 22 al 40, no lo vamos a leer, sino vamos a hacer referencia de lo que está en estos versos. Dice, y primeramente nos habla que Elías estaba en el monte Carmelo y que ahí se había congregado al pueblo de Israel y que en ese momento había un problema con el pueblo de Israel, que no solamente creían en Dios, sino que también creían en la idolatría, y específicamente creían en el dios Baal, en el dios pagano Baal. Elías, al oír esto, en un capítulo anterior del capítulo 18, le hace referencia al pueblo de Israel. Dice que tienen que escoger a Dios o a Baal. No pueden andar ellos creyendo en uno y creyendo en el otro. Y también aquí en el capítulo 18 nos dice que solamente Elías era el único profeta que quedaba en ese momento en el pueblo de Israel contra 400 profetas de Baal y 450 que dice que eran profetas del bosque, que hacía un total de 850 profetas. Ahí Elías les hace a los profetas de Baal, les hacen un reto, los reta para ver que si Baal es un dios que existe, y les hace la prueba en un holocausto, donde ellos ponen leña, ponen su holocausto y piden que baje fuego del cielo y no pasa. Y después Elías hace lo mismo, pero no solamente no hace lo mismo, sino lo pone mucho más difícil, porque pide que 3 veces se le ponga agua al holocausto, a la leña, inclusive a las piedras, y después cuando ora a Dios, cae el fuego del cielo y no solamente consume el holocausto, sino consume todo lo que estaba allí a su alrededor. Leña, dice que piedras, dice que hasta el polvo, inclusive que el agua se evapora completamente. Y al ver esto, el pueblo de Israel dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y creen porque lo están viendo, cuando debía haber creído, por no solamente de ver la maravilla de Dios, sino de que creen hasta que ven esta poderosa manifestación de parte de Dios. Ya después el profeta Elías le dice a todo el pueblo, vayamos y matemos a todos los profetas de Baal, y matan a los profetas de Baal. En el capítulo 19 de Reyes ya vemos que Jezabel, ella sabe esto, que Elías había muerto a los de Baal, y en el verso 2 ella dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto la persona
a tu persona como la de uno de ellos. O sea, era una amenaza de muerte contra Elías de parte de Jezabel. Entonces, Elías, ¿qué es lo que pasa? Elías ve que su vida está en peligro, que también, que a pesar de que vio manifestado el gran poder de parte de Dios, él huye y entra en una depresión. Y lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y verso 4, que dice: viendo pues el peligro, levantóse y fuese para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentándose debajo de un enebro, y deseándose morir, dijo: basta ya, Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Entonces vemos cómo Elías, estando en peligro su vida, huye, cae en una depresión. ¿Por qué sabemos que cae en una depresión? Porque dice que deseaba morirse. Él no se quita la vida, por supuesto, como profeta, sabía que era algo ir en contra de Dios, quitarse la vida. Pero le pide a Dios: quítame la vida, ya no quiero vivir. Porque tenía miedo, sobre todo de la reina Jezabel. Y aquí es donde vemos cómo se manifiesta aún más la misericordia de Dios y su poder sobre Elías. Y vamos a verlo, capítulo Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 5 al 8. Dice: y echándose debajo de un enebro, quedóse dormido. Y aquí que luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y caminó y bebió, levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Y vamos a observar aquí lo que estábamos hablando al principio de esta torta milagrosa, podemos decir, este pan milagroso, que todos decimos, quisiéramos tener una torta como o un pan como que nos dé la energía para 40 días y 40 noches. Previamente dice que era una torta que estaba cocida. Ahí la palabra ascuas en el antiguo, en el original, dice sobre las piedras calientes. Era una torta de buen tamaño, porque vemos que también Elías no solamente come una vez, sino come 2 veces. Y también que comer esta torta le da energía para caminar 40 días y 40 noches. Viendo de Berseba, de donde él estaba, dice que caminó, era un día de Berseba, se fue al desierto, hacia el monte Horeb, es alrededor entre 240 a 260 millas. Que fácil Elías podía haberlo caminado en 4 días, o podríamos decir 5 días cuando mucho. Pero aquí vemos cómo todavía se manifestaba que Elías estaba triste, que tenía miedo, porque estuvo errando por el desierto por 40 días y 40 noches. Esto haciendo más o menos un análisis de lo que te podía haber caminado, y sobre todo dice que al comer esta torta le dio energía para hacerlo por 40 días y 40 noches. Llega finalmente al monte Horeb, dice que llega a una cueva, ahí también llega a descansar, y se le presenta la primera vez a Dios y le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí?
y él le dice, bueno, es que tuve gran celo, pero le comenta, mi vida está en peligro porque Jezabel me quiere matar. Dice que duerme otra vez, y en otra ocasión se le aparece Dios y le vuelve a hacer la misma pregunta. Pero un poquito antes de que hiciera esta pregunta, dice que vino la palabra de Dios y dice que es como un silbo. Dice el verso 12 del capítulo 19. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y esta es la palabra de Dios. Se comenta, sobre todo hay dicen que en la isla de Granada, que es España, es donde los pastores como se comunican con un silbido o a bases de silbidos. Son de diferentes tonos y en cada silbido es una forma de comunicarse, están diciendo algo y luego ya se van pasando de uno a otro este silbido y pueden abarcar toda la isla a través de esta comunicación. Pero aquí cuando dice un silbo, quiere decir que era la palabra de Dios, pero también dice que era apacible y delicado. Como sabemos, ya después del desenlace de esta historia, Eliseo tenía que terminar con su trabajo de profeta, que fue a ungir al rey de Siria, al rey de Israel, y también sobre todo Eliseo, que iba a ser también tomar el lugar de Elías. Y sobre todo el desenlace de que Jezabel, sabemos que muerta primeramente, que la tiran de una torre y después vienen y es muerta por los perros, como fue profetizado también por Elías. Pero aquí lo que nos queremos enfocar es este pan milagroso. Y este pan milagroso lo tenemos hoy en día. Y es lo que lo vamos a ver. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y es el pasaje que se refería a Jesucristo. Y dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice, y te afligió e hízole tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esa es la parte importante, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eliseo estuvo 40 días en el desierto, como el pueblo de Israel estuvo 40 años. Y dice que el pueblo de Israel fue probado porque por su terquedad que tenía y su desobediencia. Aquí Elías estaba siendo probado, no porque fuera terco o desobediente como el pueblo de Israel, pero estaba pasando un momento de tristeza, un momento de miedo, y estaba completamente desanimado. Y hoy también nosotros tal vez a lo mejor nosotros estamos de esa manera, a lo mejor estamos desanimados, a lo mejor hemos caído en una depresión por las cosas que estamos viendo que están pasando. Quisiéramos que esto terminara pronto, pero como vemos a Elías, fueron 40 días que estuvo caminando por el desierto. Y así nosotros, esto no es algo que
que termine de la noche a la mañana, sino que se va a llevar tiempo. Entonces, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra es la que tenemos en la mano, es la Biblia, es la que conocemos. Y la Biblia, sobre todo la palabra de Dios, nos ayuda en dos cosas. Primero, nos ayuda a mantener la vida y a vivir mejor mientras estamos aquí en la tierra. Y segundo, nos ayuda a alcanzar la vida eterna, que es lo más importante. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos ayuda a mejorar o a vivir mejor. Lucas capítulo 4, verso 4 es donde el pasaje que les refería acerca de Jesucristo. Y dijo, y Jesús respondiéndoles dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda la palabra de Dios. Y ese es el alimento espiritual que necesitamos. No solamente necesitamos un alimento material, necesitamos un alimento espiritual para nosotros poder vivir. Y no solamente vivir, sino poder enfrentar todas las cosas que estamos sufriendo o viviendo que nos puedan traer tristeza, depresión o inclusive dolor. La palabra de Dios nos da bienaventuranza, nos da sabiduría, nos da enseñanza, nos muestra el futuro y nos guarda del mal. Y muchas más cosas, pero solamente vamos a ver en estos pasajes. Primeramente, bienaventuranza, Proverbios capítulo 16, verso 20. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Vemos que la palabra de Dios, al estarla leyendo, al estarla estudiando, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y al estar obedeciendo a Dios, viene una bienaventuranza, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, inclusive a los hijos de nuestros hijos, porque abarca el poder de Dios, abarca todas las generaciones. También dice que nos trae sabiduría, enseñanza, reprende, corrige y nos hace ser justos o mejor justos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Fíjense todo lo que Dios nos da a través de la palabra. Y al estarlo, como digo, leyendo, estudiándola y sobre todo practicándolo, podemos alcanzar todas estas cosas. También nos muestra el futuro y guarda del mal. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo previamente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces es también la palabra que nos trae. Nos muestra el futuro a través de la profecía. También nos guarda del mal. Proverbios capítulo 30, verso 5. Dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y al estar estudiando las escrituras, nosotros vemos las cosas que no debemos de hacer. No hacemos lo malo, al no hacer lo malo,
pues nos está guardando Dios. No solamente eso, reconocemos a aquel que hace lo malo y nos ayuda a evitarlo, a corregirlo y inclusive a poderlo convertir. Esto es lo que nos ayuda la palabra de Dios. Es el pan de vida que tenemos, es el pan milagroso, como aquella torta que comió Elías. Ahora nosotros la tenemos y la tenemos en la mano, porque nos está dando la salud, nos está dando la energía, nos está quitando de la depresión, de la tristeza, nos está quitando el miedo. Y ese es el mejor pan que podemos tener. La segunda parte, que también nos da vida eterna. Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. No lo vamos a hacer nada más de referencia. Y aquí es donde un maestro de la ley le pregunta a Jesucristo que qué podía hacer para obtener la vida eterna. Y Jesucristo le dice, ¿cómo está escrito? Porque está haciendo referencia de los 10 mandamientos, ¿cómo estaban escritos en la Escritura? Y entonces el maestro hace primeramente que había que amar a Dios de todo corazón y con toda su fuerza, y después al prójimo como a uno mismo. Entonces el maestro de la ley sabía, porque estaba escrito en las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos de, al dirigirnos a las Escrituras, a leerlo, al estarlo haciendo, nos está llevando también a la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. También palabras que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 16, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Palabras de Pablo haciendo referencia de lo que él, reteniendo la palabra de Dios, lo va a llevar a la vida eterna. Y por Apocalipsis capítulo 22, verso 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por la puerta en la ciudad. Y lo estoy leyendo bien, hermanos, es la antigua versión, porque las nuevas versiones no dice así. Y lo voy a leer otra vez, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por la puerta en la ciudad. Y está hablando de la ciudad de Jerusalén, porque guardando los mandamientos, guardando la palabra, esto nos va a llevar a tener vida eterna. Así como Elías recibió la ayuda de parte de Dios a través de este pan o esta torta que comió, y le dio fuerza, y no solamente le dio fuerza, sino también le dio consolación. De la misma manera, también nosotros tenemos ese pan de vida que está en nuestras manos. Es la palabra de Dios, que a través de la palabra, al estarlo haciendo, al estarla estudiando, y sobre todo a través de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y que podamos nosotros entenderla, esto nos ayuda a nosotros a seguir caminando con energía, con esa energía que le dio a Elías por 40 días y 40 noches. Esa energía también nos la da a nosotros para seguir viviendo, para seguir caminando en este mundo, en esta vida, y poder llegar a nuestra meta. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de vida, tenemos ese pan milagroso que, como el que recibió Elías, así nosotros lo tenemos ahora entre nosotros, que es la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y oremos. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que a través de la palabra que hemos escuchado, Señor, sobre todo nos ayudes a tener confianza en ti, Padre. Si alguno de mis hermanos está triste, si alguno de mis hermanos ha caído en depresión,
Te pedimos que tú lo ayudes, sobre todo que a través de tu palabra ellos puedan al leerla, Señor, tener este alivio, Señor, como lo tuvo Elías, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y sobre todo, Señor, que gracias por la ayuda que nos das a través también de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que estés con mis hermanos y nos sigas ayudando en esta pandemia. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.